Bien, bienvenidos a todos los que están aquí presentes, los que nos están mirando a través del video. Otra vez estamos aquí avanzando con esta clase del libro de Esdras que estamos desmenuzando, viendo en detalle, profundizando. ¿Por qué? Porque en todos los libros de la Biblia hay enseñanza para nosotros, porque es el Espíritu Santo que nos habla, incluso a través de las historias que leemos en el Antiguo Testamento, porque la Biblia, como siempre lo hemos dicho, tiene muchas partes que son históricas, aunque no es un libro de historia, tiene muchas partes que son históricas y también tiene muchas que son culturales y, por supuesto, tiene muchas que son doctrinales. Pero el Señor nos habla a nuestros corazones en cualquier pasaje de la Biblia, en cualquier lugar, en cualquier libro, con historias, con doctrina, con cultura incluso nos habla a nuestros corazones, porque a través de su Espíritu nosotros estamos recibiendo su palabra directa para nosotros a través de la palabra que está escrita. Hoy tenemos un par de temas interesantes. Como dijimos y venimos diciendo en la clase 1, 2 y 3, este libro de Esdras es una crónica, es un detalle minucioso de esperanza y de restauración, de que en Dios siempre hay una esperanza y que Dios se encarga directamente de restaurar lo que estaba destruido, acercar lo que estaba alejado, regresar lo que se había perdido, encontrar lo que se había perdido. Esdras hace una crónica para que el pueblo de Israel y para que nosotros no nos olvidemos nunca que en Dios siempre hay esperanza. Los objetivos del libro de Esdras son muchos, pero al menos podemos identificar tres que los vamos a manejar hoy. Primero, registrar los detalles, como lo tenemos escrito en la pantalla, de cómo cumplió Dios su promesa de liberar al pueblo, a su pueblo que había sido esclavizado. 70 años después de haber sido esclavizado, Dios había prometido que lo iba a liberar. Y entonces Esdras nos detalla cómo lo liberó. Increíblemente, cómo lo liberó, porque fue milagroso cómo Dios inclinó el corazón de los líderes del pueblo que lo tenía cautivo para que no solo los dejara ir, sino que les pidiera que se vayan y además le dieran todo lo necesario para reconstruir la ciudad de Jerusalén, los muros, el templo y toda la vida allí en la tierra de Canaán. Luego, el objetivo de Esdras es preparar físicamente lo necesario para dar seguridad y contención a los exiliados, para que todas las familias que estaban exiliadas en Babilonia y en un montón de otros lugares se sientan seguras de regresar a Jerusalén. Por eso, Esdras trabaja en la reconstrucción del templo, que es el centro de la vida de todo israelita. Pero además se asocia con Nehemías, que después lo vamos a estudiar, para restaurar las murallas de la ciudad de Jerusalén, que eran necesarias, muy necesarias en esa época, para protegerse de los bandoleros, de los asaltantes, de las personas que vivían en el desierto y que entraban a las ciudades para robar. Una ciudad que no estaba amurallada era una ciudad muy insegura, por eso entonces Esdras hace una sociedad con Nehemías y no solo reconstruyen el templo, reconstruyen la relación que este pueblo tenía que recuperar con Dios, sino que además reconstruyen las murallas destruidas también por Nabucodonosor. Y como tercer punto podemos ver que otro de los objetivos que tiene Esdras es restablecer la adoración verdadera a Dios en todo Jerusalén. O sea, el templo era necesario ¿para qué? Para que en ese lugar se encontraran los israelitas con Dios, pudieran acercar los sacrificios, pudieran estar a cuentas con Dios, pudieran recibir el perdón de Dios y pudieran otra vez restablecer esa relación que en esta época se daba a través de un sacrificio de un animal o de algo que según la ley de Moisés, para restablecer, para que haya arrepentimiento y se restablezca la
la relación con Dios. Ese arrepentimiento por lo general tenía que demostrarse a través de un sacrificio que incluyera sangre. Hay muchísimos detalles. No quiero ahondar ahora en este tema porque los hemos visto en los libros del Pentateuco, pero en la antigua ley de Moisés la vida con vida se pagaba. Y la sangre es la vida del cuerpo. Entonces, para que una persona no tuviera que morir por su pecado, ofrecía un sacrificio en arrepentimiento, muy complejo esto, un sacrificio, y un animal moría y derramaba su sangre en lugar de la persona. Para que la persona no tuviera que pagar y estuviera a cuentas con Dios, hacían un sacrificio. Y es un tema muy duro, muy difícil porque hay cientos de detalles que tenían que ver con los sacrificios y no los podemos ver ahora, lamentablemente, porque son muy interesantes. Cristo viene a ser para nosotros, ahora, en esta nueva etapa, el sacrificio perfecto que se sacrificó una sola vez para cubrir a nosotros con su sangre de nuestros pecados y restablecer nuestra unidad con Dios. Por eso ya no hay más sacrificios, pero en esa época sí estaban los sacrificios y se necesitaba un templo, y se necesitaba un santuario, y se necesitaba un lugar para el sacrificio. Si no, no se restablecía la relación otra vez con Dios. Entonces Esdras llega para primero, graficar todo lo que estaba pasando, escribirlo, hacer una crónica, detallarlo, es el libro que estamos estudiando. Pero después, para organizar la reconstrucción del templo, organizar todos los aspectos de la religión y asociarse con Nehemías para reconstruir las murallas, así la gente pudiera estar a salvo y no tuviera miedo de regresar a su ciudad que 70 años atrás habían abandonado. O sea, es un detalle bien interesante este de Esdras, que ahí nos encaja con muchas cosas que ahora leemos en el Nuevo Testamento y a veces no entendemos. Hoy vamos a ver uno de los temas que muchas veces pasamos por alto sin entender y que está explicado aquí en Esdras. Cosas del Nuevo Testamento que no estamos entendiendo. Entonces, los temas de hoy, fíjense, son los enemigos de la reconstrucción. Cuando llegó Esdras con toda su gente, que venían de allí, vamos a leer mucho hoy, que llegaban desde Babilonia y desde otros lugares, empezaron a reconstruir las casas, las calles, básicamente el templo y las murallas. Pero primero el templo, porque era muy importante, como ya vimos, restablecer el templo para poder ofrecer sacrificios y estar a cuentas nuevamente con Dios. Primero el templo, primero estar a cuentas con Dios, después todo lo demás. Pero había enemigos que estaban allí, en esa tierra de Canaán, en la vieja Jerusalén destruida y en sus alrededores, que también eran israelitas y que no querían que estos israelitas que venían desde Babilonia, que hacía 70 años se habían ido o los habían llevado, regresaran y quisieran reconstruir el templo. ¿Cómo era eso? Había ahí una lucha de poder, es un tema político, serio, profundo, que dura hasta las épocas de Jesús con mucha fuerza, y les diría que hasta hoy, ya lo van a ver cuando sigamos avanzando. Tenemos que ver quiénes son esos enemigos, lo vamos a ver en esta clase, y cómo fueron humillados por Dios esos enemigos que también eran israelitas. Este es el detalle que tenemos que tener en cuenta, pero que eran israelitas que no estaban dentro de la voluntad de Dios. Por eso es tan importante esta clase, porque no estamos hablando de personas ajenas al pueblo del Señor. Estamos hablando de personas que eran parte del pueblo del Señor, formaban parte de las 12 tribus de Israel, pero que no estaban en la voluntad de Dios, y Dios los aparta para que no molesten a los que sí eran pueblo del Señor y estaban en la voluntad de Dios. Acá se abre un paréntesis bien importante, muy aplicable a nuestras vidas. Muy aplicable a nuestras vidas. La importancia de estar dentro de la voluntad de Dios y no oponernos a la voluntad de Dios cuando hay otras personas que la están llevando a cabo. ¿Cómo identificar que estamos en la voluntad de Dios? ¿Y cómo identificar que corremos peligro si nos oponemos a las personas que están haciendo la tarea que el Señor les ordena?
Vamos a seguir con este tema que es súper profundo, muy importante. Los enemigos se oponen a la reconstrucción. Primero vamos a investigar quiénes eran los enemigos. Vamos a leer. Para eso vamos a leer, porque para estudiar la Biblia, señores, hay que leer la Biblia. Esdras 4, 1 al 4 dice: cuando los enemigos de Judá y Benjamín oyeron que los desterrados, dice la Biblia textualmente, estaban reconstruyendo un templo al Señor, Dios de Israel, fueron a ver a Zorobabel y a los otros líderes y le dijeron, o sea, los que estaban ahí en la tierra, dijeron, ¿y estos qué están haciendo acá? Están empezando a reconstruir el templo y nosotros ¿qué somos? ¿De palo? ¿Por qué no lo reconstruimos nosotros? Déjennos participar en la construcción junto con ustedes, porque nosotros también adoramos a su Dios. Le venimos haciendo sacrificios desde que el rey Esar-Adón de Asiria nos trajo a estas tierras. Le dijeron a Zorobabel, que era el gobernador de los que habían llegado desde Babilonia. Era el jefe de los que habían llegado nuevos. Zorobabel, Yeshua y los otros líderes de Israel respondieron, de ninguna manera pueden tomar parte en esta obra. Nosotros solos construiremos el templo para el Señor, Dios de Israel, tal como nos ordenó Ciro, rey de Persia. Y ahora después vamos a explicar por qué respondieron de esta manera. Porque los que estaban en la tierra no tenían buenas intenciones. Pero bueno, sigamos leyendo. Entonces los habitantes del lugar intentaron desalentar e intimidar al pueblo de Judá para impedirle que siguiera trabajando. ¿Quiénes eran los enemigos? Esto no es Biblia, esto que voy a decir ahora. Los que aparecen allí como enemigos son los llamados samaritanos. Y ahora vamos a ir explicando este tema. Básicamente estaban en contra de los judíos que regresaban y que querían reconstruir el templo. Según la tradición, los samaritanos son descendientes de Manasés y Efraín, los hijos de José. Parte de las tribus de Israel, los descendientes de Jacob. Pero vamos a hacer aquí un poquitito de historia para que ustedes recuerden. Nos vamos a tener que ir un poquitito más para atrás, solamente para que recuerden. Las tribus, después del reinado, acá lo tenemos, lo vamos a ver rápido porque no quiero tomar demasiado tiempo. Vamos a recordar que fue David el que logró unificar todas las tribus de Israel que estaban separadas en todo el territorio de Canaán. Fue David el que trajo el arca, recuperó el arca que estaba perdida, armó un templo provisorio, puso el arca, unificó a las 12 tribus de Israel. ¿Qué pasó luego? Su hijo Salomón continuó con ese reinado próspero que le había dejado el rey David. Salomón tuvo un reinado a nivel prosperidad mucho más próspero que el de David y logró fortalecer de una manera increíble al pueblo en la tierra. Pero con la abundancia empezaron los problemas, porque todas las tribus del norte dijeron no queremos seguir pagando impuestos a Jerusalén, vamos a separarnos. Es una historia que también la vimos en otras clases, y entonces a la muerte de Salomón aparecieron dos personas, que creo que las tenemos acá. Roboam, que era hijo de Salomón y que reinaba en Jerusalén, Roboam, hijo de Salomón, que cometió tomó algunas decisiones desacertadas y provocó que ese conflicto entre norte y sur se asentara, se agrandara. Y allí aparece, como siempre, otro que se llamó Jeroboam, que era el líder de las 10 tribus rebeldes del norte, y ¡pum!, se quebró Israel. Israel se quebró y comenzó a llamarse el reino del norte, 10 tribus, Israel. Y el reino del sur comenzó a llamarse Judá. Pero, como sucede también siempre, cuando nos debilitamos, los de afuera ganan territorio sobre nosotros. Dice un gaucho argentino, dice, los hermanos sean unidos, esa es la ley primera, porque si entre ellos se pelean, los devoran los de afuera. Es una frase célebre de gaucha y de un escritor argentino. Y es interesante que esto sucedió, porque los hermanos se pelearon y los de afuera los devoraron. Entonces, los del norte fueron sometidos por Asiria y conquistados. Y los del sur, un poco más tarde, años después, fueron sometidos por
Babilonia por el rey Nabucodonosor y también fue conquistado. Y Dios les había anticipado que iba a pasar esto. Y entonces fueron enviados al exilio. Los del sur se fueron a Babilonia. Ahora los del norte, y acá está el kit donde todos tenemos que prestar atención, quizás tenemos que pasar, vamos a pasar un poquito, acá habla de los reinos, en el 721 el reino de Israel, o sea en el norte, cae bajo la dominación asiria, y en el 586 el sur, el reino de Judá, cae bajo la dominación babilónica. Y acá comienzan los samaritanos. Aparentemente, bueno, no tan aparentemente, vamos a hacer una cosa, vamos a tomarnos un minutito de descanso para que ustedes descansen y para que yo descanse, y regresamos en apenas un minutito con la segunda parte de esta clase y vamos a ver dónde nacen estos samaritanos que los vamos a encontrar hasta el día de hoy, y por supuesto en la Biblia y en la historia de Jesús. Los veo en apenas un minutito.